Hola chicos, muy buen día. Bienvenidos a un día más de aprendizaje dentro de la materia de literatura 1, donde hemos venido abordando todos estos textos narrativos desde la fábula, la epopeya, el mito, la leyenda. Vamos a darnos cuenta de qué manera esta palabra literatura y que en casi todas las sociedades el término está en íntima relación con la idea del texto escrito, sea porque se asocia al libro, a la palabra latina litera o a escribir. Esta concepción va unida generalmente a la idea de cultura que podríamos definir como el conjunto de conocimientos y costumbres de un pueblo de una época determinada. Vamos a estar abordando esta temática. En cuanto al patrimonio literario, hablábamos que tiene dos formas, oral y escrita. La oral, mantenida en la memoria de un pueblo y transmitida a viva voz hasta ser incorporada en el texto. En cuanto a la forma escrita, es testimoniada en libros con autores que identificamos en la historia. De qué manera es importante tener el conocimiento de estas dos formas y sobre todo en ambos casos la literatura se fundamenta en el lenguaje. Desde que el hombre inventó la palabra, pudo dar una determinada forma a su pensamiento. La palabra descubre, revela, expresa, comunica. La literatura es una realidad que surge de la actividad creadora, de la pasión, de la serenidad, de la intuición, de la racionalidad que dan a la creación literaria. Las primeras narraciones de un pueblo, dentro de lo que venimos abordando en estas semanas y que hemos realizado introducciones, darnos cuenta de su estructura lingüística, qué diferencias existe, la forma en que se narra, los personajes que la estructuran. Al momento de hablar de estas primeras narraciones de un pueblo, en lo que engloba el mito y la leyenda, desde el griego en la antigüedad hasta la cuestión de nuestros tiempos, el mito como la leyenda son expresiones literarias que hablan de los fundadores de una dinastía o linaje, otorgando a cada miembro de la comunidad sentido de su existencia personal o la de su clan. A su vez, estas formas literarias que tienen una función didáctica, ¿verdad?, en cuanto a interpretar las tradiciones e insertar lo real en lo fantástico, de qué manera estas cuestiones mitológicas englobadas, ¿verdad?, ya que el mito en general narran las aventuras de los dioses, semidioses y hombres, la formación del mundo, la creación de los seres vivos. En la leyenda mezclan realidades y fantasías, presentan personajes imaginarios, héroes, espíritus y hombres. El mundo del mito, esta realidad vivida por los dioses que se pensaba que habían ocurrido en una época lejana, en los tiempos originales, en el momento del origen del cosmos, de la tierra, de los mares, de los continentes, de las especies, de los hombres. Los dioses hablan de esos seres inmortales y todopoderosos, protagonistas de estos sucesos del tiempo original y primordial. Poseían atributos humanos como la razón, la voluntad, la sensibilidad, la debilidad, la emoción y la pasión. El hombre acercó a los dioses a su propia naturaleza y les dio la capacidad de oír sus súplicas y responder sus ruegos. Nació así el rito o ceremonia ritual constituido por oraciones, gestos, cantos, vestimentas y ofrendas. El mito representa una posibilidad de conocer los secretos del mundo y del cosmos, no a través de un proceso reflexivo, lógico, sino de uno vivencial y poético. El mito griego, sus orígenes procede de las tradiciones mitológicas que el pueblo griego guardaba para sí. Conforman un importante número de narraciones vinculadas a determinadas creencias o símbolos religiosos. Expresan aventuras maravillosas, historias fabulosas o bien peripecias del amor y muerte con profundo significado.
Todas ellas ocurren en un mundo y en una época ideales en que los semidioses y héroes poblaban la tierra, en un constante comunicar con el más allá, realizando hazañas, padeciendo trabajos y experiencias al igual que los mortales, las más diversas pasiones, el amor, el odio, la envidia, los celos, etcétera. Para los griegos, este mundo mitológico conformando el país y los acontecimientos que habían ocurrido lejano, al que un culto tradicional o un linaje unía el pasado con el presente. La lejana antigüedad en que se suponía que los hombres, ¿verdad? Y todos estos hechos ocurridos los hacía muy apropiados para una elaborar estas cuestiones y le permitía al creador una cierta libertad para tratar temas, algún incidente o para agregar nuevos personajes. El mundo de la leyenda, el hombre primitivo creó leyendas, que eran esas manifestaciones de sus sentimientos y creencias, y no simples invenciones o fantasías que pertenecían a la tradición oral, conservadas en la memoria y que se transmitían de generación en generación. La leyenda nace de una creación individual que logra la aceptación de la comunidad, pues responde a las inquietudes, a los pensamientos y a los sentimientos colectivos. Reiterado de una generación a otra, ¿verdad? El relato termina adquiriendo ese carácter tradicional y ese carácter local. En el carácter tradicional, la motivación de su origen se encuentra en un hecho real que provoca admiración y que el hombre expresa a través de lo maravilloso. El carácter local está sujeto a circunstancias del espacio y tiempo que le dan un sello característico. La leyenda tiene ese sentido religioso, ese carácter maravilloso, esa cuestión de ser históricas. El sentido religioso son las más antiguas: el ladrón devoto, los milagros de Nuestra Señora, Gonzalo de Berceo en la época medieval. En el carácter maravilloso se construyen en las de mayor aceptación, como la de Hércules. En las históricas fueron adornadas con elementos nacidos en la imaginación, aunque se modificaron el hecho histórico que les sirvió de base, como el Cid. Las leyendas que se relacionan con la naturaleza buscan entregar una explicación comprensible del fenómeno, inexplicables para el hombre, como ejemplo el trueno y el relámpago. La leyenda literaria surge en el siglo XIX con el romanticismo, que ya tiene conocido, ¿verdad?, una elaboración desde la original y una forma determinada por el lenguaje escrito. Las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Bien, chicos, aquí hemos finalizado una pequeña introducción. Vamos a continuar en las distintas plataformas, anexando complementos y actividades para una mejor comprensión temática en todo lo relacionado al mito, a la leyenda, sus diferencias, qué características, algunos ejemplos para la realización de esta semana y la siguiente, con ese compendio, ¿verdad?, ese tendedero de distintas leyendas, mitos. Vamos a tratar de hacer esas antologías trabajando en equipo y de manera individual. Así que, chicos, vamos a continuar con todo este maravilloso mundo de la literatura. Recuerden que vamos a estar revisando cada uno de los acontecimientos, cada una de esta lluvia de ideas que tratamos de realizar con nuestras evaluaciones diagnósticas, estos conocimientos previos que nos permitirán ese conocimiento significativos a nosotros como docentes, para partir de aquí en todo lo relacionado a estos textos narrativos.